Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros asistentes de Colombia en su mayoría. A este nuestro primer webinar de opciones desde que comenzamos haciendo webinars en la pandemia. Antes de la pandemia, nosotros hacíamos seminarios presenciales en hoteles, en Bogotá, en Santiago, y la pandemia nos obligó a cambiar nuestra modalidad. Y la verdad es que ha sido muy cómodo esto, ha sido un éxito también porque hemos hecho 26 webinars desde el 2020 y a las cuales han asistido, solo en los últimos 2 años asistieron más de 700 personas, 728 para ser preciso, eh, a los que dimos en los 2 últimos años. Así que estamos bien contentos con este grado de participación. Eh, los temas que hemos tenido los webinars anteriormente han sido, y hemos hecho 4 de LIBOR, el fin de la LIBOR y el paso a las nuevas tasas de interés. Gestión de riesgo de la empresa hicimos 7, en financiamiento 3, inflación y tasas de interés 3 más, Hedge Accounting 5, IRS 2 y Cross Currency Swaps 2 webinars. Entonces hoy día los voy a dejar con Cristian González, que él es el CEO de NetGo desde el 1 de enero del año 2023 y es nuestro profesor por excelencia de todos estos temas. Muchos de ustedes ya lo han escuchado antes en otros temas, así que contento de ponerlo, dejarlos con él. Y también pedirles que, bueno, vayan escribiendo sus preguntas, ojalá en Q&A, todas las que tengan, y al final del seminario vamos a abrir el espacio para que puedan, vamos a seleccionar algunas preguntas y quienes no queden conformes con eso siempre tienen la posibilidad de escribirnos y ahondar, ¿no es cierto?, en lo que se va a ver. Hoy día van a haber opciones más simples y también vayan pensando y nos escriben si quieren en el chat o en el Q&A. eh, nos van escribiendo si les gustaría tener un segundo seminario de opciones más orientado a estrategias combinadas con opciones o más hacia el lado contable o ambos. Así que agradecido por su presencia y sin más los dejo con Cristian González. Bueno, muchas gracias por la presentación a Claudio. Claudio, para los que no lo conocen, es socio fundador de NetGo, así que siempre un agrado que nos está acompañando y introduciendo el webinar. Bueno, hace tiempo que no nos veíamos. Como dijo Claudio, hemos hecho un sinnúmero de webinars, pero debido a todo este tiempo, ¿cierto?, de vacaciones, nos tomamos un pequeño break y ahora estamos de vuelta con una muy buena asistencia como siempre, así que desde ya me sumo a los agradecimientos de Claudio. Entremos en materia. La idea hoy día es ver un instrumento que es ampliamente conocido por nombre, como son las opciones o las options, ¿cierto? Pero que en general uno las ha escuchado y tienen una versatilidad muy grande. Y por lo tanto, uno también las ha escuchado desde el punto de vista de inversión, ¿sí? Son un instrumento de alto calibre a la hora de intentar especular, pero hoy día quiero partir diciendo que vamos a ver las opciones 100% del ángulo de la cobertura, que es a lo que nosotros nos dedicamos como NetGo en ayudar a las empresas a gestionar de mejor manera los riesgos financieros. Y por lo tanto, vamos a ver este instrumento tan versátil, pero desde un ángulo 100% de la utilización de las opciones como instrumento de cobertura. ¿Cómo vamos a ordenar este webinar? Vamos a hablar primero de, obviamente, lo que principalmente nos convoca, que es, bueno, cómo funcionan las opciones y su aplicabilidad 100% como instrumentos de cobertura, en particular para el manejo del riesgo de tasas de cambio. Bien. Eh, Después vamos a ver un poco del pricing y la valorización para que ustedes estén informados de, bueno, cómo se calcula el pricing de las opciones y cómo se valoriza una opción una vez que ya como empresa la tomamos para eventualmente manejar el riesgo. Y finalmente les voy a explicar por qué al final las opciones no son una alternativa tan utilizada hoy día para manejar los riesgos, al contrario, por ejemplo, de un forward o de un cross-currency swap, ¿cierto? Que a la hora de cubrir tasas de cambio
Ustedes sabrán que en el mercado está mucho más ahí eh, en el boca a boca, ¿cierto? En la transacción, tienen alta liquidez, alta profundidad. Al contrario, las opciones son mucho menos utilizadas y les voy a decir un poco las teorías y especulaciones del por qué eso es así. Obviamente es como una suerte como de especulación bastante ilustrada del por qué en el mercado las opciones se utilizan mucho menos que los otros instrumentos para la cobertura del riesgo de tasa de cambio. Bien, yo como webinar es la primera vez que lo hacemos, pero como contenido he hecho este curso, por supuesto, mucho más en profundidad bastantes veces. Sin embargo, esta vez lo quise atacar de una manera distinta, ¿vale? Entonces, lo primero que les quiero mostrar es que uno, como empresa que tiene un riesgo o que está expuesto al riesgo de tasa de cambio, siempre tiene una exposición a ese riesgo, ya sea porque termino importando más o termino exportando más en el neto. Y eso quiere decir que yo como empresa tengo una posición frente a la tasa de cambio, ¿cierto? Tengo una posición frente a la TRM o frente al dólar com. Y les traje un ejemplo para que me vayan entendiendo. Yo cuando soy un importador, por ejemplo, yo como empresa intrínsecamente tengo una posición frente a la tasa de cambio, ¿sí? Y eso quiere decir que si este eje de acá, ¿sí? El eje horizontal es la tasa de cambio o el tipo de cambio del vencimiento, yo como importador tengo una posición en donde si el tipo de cambio cae, yo voy mejorando mi utilidad, asumiendo que este eje es utilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, si mi perfil en el neto es de importador, a medida que cae el tipo de cambio, yo voy generando más utilidad dado que mis costos van cayendo. En general, esa es la exposición. Es decir, tengo moneda funcional peso colombiano, tengo más costos en dólares, estoy haciendo un ejemplo de lo que sería un clásico importador, tengo más costos en dólares, y si la tasa de cambio, la TRM, cae desde, no sé, 4.000 a 3.900, esos costos aminoran en los 100 pesos en que cayó la tasa de cambio, ¿cierto? Por lo tanto, un primer gran punto que quiero plantear acá como primer webinar del año es que cuando yo tengo exposición a una tasa de cambio, yo inmediatamente estoy especulando hasta cierto punto de vista con la tasa de cambio, ¿sí? Yo como importador lo que estoy haciendo es que si no tomo ningún tipo de cobertura, estoy especulando que la tasa de cambio caiga, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que pase. Sin embargo, si sube, como ustedes sabrán, ese costo se incrementaría, ¿cierto? En este mismo ejemplo. Mi costo ahora valdría más de lo que valía en el momento en que hice el presupuesto o lo llevé a la contabilidad. ¿Bien? Y por lo tanto, yo en esta especulación que tengo intrínsecamente por ser quien soy, por ser el importador que soy, yo quiero que caiga la tasa de cambio, pero no quiero que suba la tasa de cambio, dado que eso perjudica mi utilidad, ¿cierto? Por lo tanto, si yo no tomo ningún tipo de cobertura, termino en una suerte de especulación frente a la tasa de cambio. Sin embargo, lo que hacemos, ¿cierto? La mayor parte de la empresa y sobre todo las que han estado cerca de NetGo, es que toman una posición en forward para cubrir esa exposición a tasa de cambio, ¿sí? Y una posición en forward de compra de dólares a futuro se ve como lo que están viendo acá. Es decir, yo si compro hoy día, por ejemplo, a 3.910 y la tasa de cambio se va a 4.000, yo genero una utilidad. ¿Por qué? Porque al comprar el forward, yo tengo la obligación de comprarlo a 3.910 mientras que en el mercado está a 4.000, ¿cierto? Por lo tanto, si este es el 3.910 y el tipo de cambio se va a 4.000, yo genero, perdón por la línea, claramente el pulso no me acompañó, pero claramente genero una utilidad positiva, ¿cierto? Compro más barato que lo que compraría en el mercado. Sin embargo, si la tasa de cambio cae, ¿cierto? Yo tengo la obligación de comprar a 3.910, ¿cierto? Mientras que en el mercado podría haber comprado más bajo. Por lo tanto, en este caso, genera una pérdida producto del fondo. Pero si ustedes se fijan, y seguramente la mayor parte de los asistentes ya lo habrán
deducido al tomar una posición larga en forward, es decir, al comprarme forward dólar COP y yo tener una posición de importador intrínseca en la empresa, ambas posiciones se compensan, ¿cierto? En la vida real, por supuesto, no se compensan uno a uno porque uno no está cubriendo factura por factura, sino que cubre volúmenes, ¿cierto? Cubre los costos del mes de marzo, los costos del mes de abril, las cuentas por pagar, ¿cierto? Sin embargo, se dan cuenta que esto se compensa. Si la tasa de cambio cae, intrínsecamente yo tengo más utilidad, producto de que mis costos caen. Sin embargo, si cae, yo genero una pérdida por el forward y eso se compensa. Lo mismo, pero análogamente, pasa en el caso de que la tasa de cambio suba. Y por lo tanto, el resultante de esta estrategia de yo ser importador y tomar un forward para cubrir, me genera un resultante así si yo pudiera cubrir factura por factura, ¿sí? Se me genera un riesgo, aunque sea de $100, yo tomo un forward por $100 al plazo exacto al que se genera ese riesgo y por lo tanto mi resultante es esta línea así, que estimados como manejo de riesgo de tasa de cambio, esto es lo que andamos buscando. ¿Estarán todos de acuerdo, no? Yo ando buscando aislar a mi empresa del efecto de tasa de cambio. Y esto es lo que conseguí. ¿Por qué? Porque si ahora la tasa de cambio cae o sube, lo que gano por un lado lo pierdo por el otro y viceversa, y por lo tanto, básicamente el resultado es una utilidad ya fija al comienzo del momento en que hago el presupuesto o en el momento en que entra la cuenta por pagar a mi contabilidad. Bien, excelente. Esto es lo que ando buscando. Sin embargo, y aquí viene el punto y por qué hice esta introducción, a pesar de que me parece muy interesante hacerla, digamos, ¿por qué hago esta introducción? Porque ustedes dirán, ya, pero en el mejor de los casos, en el mejor de los mundos, a mí me gustaría estar cubierto cuando sé que la tasa de cambio va a subir y estar descubierto cuando la tasa de cambio va a caer. ¿Están de acuerdo, no? Ese sería el mejor de los mundos, porque si la tasa de cambio cae, yo gano utilidad por mi posición intrínseca frente al dólar COP, ¿cierto? Sin embargo, si la tasa de cambio sube, yo voy a estar cubierto y eventualmente el forward me va a compensar. Sin embargo, como no quiero tomar forward cuando la tasa de cambio va a caer, acá yo no tengo que compensar forward y eventualmente yo tendría un resultante en donde si la tasa de cambio me juega a favor, para ya ir haciendo la analogía con el exportador, si la tasa de cambio me juega a favor, yo no me cubro y gano utilidad, pero si la tasa de cambio juega en contra, yo quiero estar cubierto. Ese sería el ideal de los mundos, ¿están de acuerdo? Pero ustedes deben estar pensando lo mismo que yo. ¿Cómo puedo saber si la tasa de cambio va a subir o va a bajar? Esa es la parte en donde entra, ¿cierto? La clarividencia que en la mayor parte de los casos ninguno de nosotros tenemos y en función de eso eh, yo me tengo que cubrir ante cualquier escenario porque no sé efectivamente lo que va a pasar con la tasa de cambio en el futuro. Podemos tener una visión, podemos generar un montón de especulaciones respecto a lo que va a pasar, pero todos sabemos que finalmente el mercado siempre nos puede sorprender. Sin embargo, ¿qué pasa si yo les digo que existe un instrumento en donde yo tengo mi perfil del importador, pero donde solamente va a funcionar cuando la tasa de cambio me juegue en contra? Si me juega a favor, no compensa. Es decir, estoy diciendo que, ¿qué tal si yo les ofrezco un instrumento en donde yo me van a compensar si la tasa de cambio juega a mi favor, o sea, perdón, si juega en mi contra, digamos, como mi perfil de importador, pero si me juega a mi favor, es decir, si cae en este caso, si se va para este lado, el banco amablemente me va a decir, no, ya bueno, en este caso no compensé. Yo en este caso te la dejo pasar. Pero si te juega en contra, yo te compenso. Estarán todos diciendo, bueno, los bancos pueden tener un montón de cualidades positivas, pero la verdad es que la caridad no es una de las cualidades más positivas de los bancos. Y por consiguiente, todos estarán pensando, ya, pero el banco no va a hacer eso, ¿sí? No me va a compensar solamente cuando yo gano plata y no me va a dejar sin utilización ese instrumento cuando
yo pierdo. Bueno, efectivamente no lo hace, ¿sí? Pero no lo hace 100% porque lo que hace el banco es que dice, mira, ok, yo te compenso si el tipo de cambio, la tasa de cambio te juega en contra, pero tú me pagas antes una prima para que yo haga eso. Es decir, yo te doy el derecho a que tú compenses y por lo tanto yo te pague en el caso de que la tasa de cambio suba, pero si cae no pasa nada. Pero para que tú tengas ese derecho, como todos los derechos vienen con un deber, tú me tienes que pagar una prima, ¿sí? Es decir, me tienes que pagar un precio por ese derecho, ¿sí? Y ese derecho es lo que están viendo acá. Por eso esta línea no parte en cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la tasa de cambio cae, ¿ok? Yo como importador voy a ganar intrínsecamente, ¿sí? Y como voy a haber tomado este derecho, solamente voy a perder con respecto a eso la prima que pagué en T-Sub 0. ¿Bien? Sin embargo, si la tasa de cambio sube, yo voy a perder por mi perfil intrínseco como importador. Sin embargo, gracias a este instrumento, el banco me va a empezar a compensar. Por lo tanto, yo voy a ganar la compensación menos la prima que pagué en T-Sub 0. ¿Sí? Bueno, estimados, esto que están viendo acá es una opción. ¿Ok? Es la alternativa o el derecho a yo ejercer el instrumento de cobertura solo en el caso que me convenga hacerlo. Y en este caso solo me va a convenir hacerlo cuando el tipo de cambio suba. ¿Sí? Sin embargo, como no hay derecho sin obligación, como ya lo dije, al tener este derecho de poder ejercer cuando a mí me conviene, yo eventualmente tengo que pagar una prima por tener ese derecho. Por lo tanto, parto pagando algo para quedarme asegurado de que voy a estar protegido en el caso de que la tasa de cambio me juegue en contra. ¿Cuál es el resultante de esto? Bueno, el resultante es muy bonito, ¿sí? Pero muy favorable cuando uno lo ve como un payoff, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultante es que siempre que la tasa de cambio caiga, yo voy a poder ganarme toda esa utilidad menos la prima, ¿sí? Pero siempre voy a ganar. Si la tasa de cambio como importador se va a 3.500 por X motivo, yo me gano toda la utilidad desde 3.910 hasta 3.500. Sin embargo, tengo que descontarle a esa ganancia la prima que voy a haber pagado en T-Sub 0 para obtener este derecho. Sin embargo, si la tasa de cambio sube, yo voy a ejercer este derecho que me entregaron. ¿Sí? Y al ejercer ese derecho que me entregaron, lo único que voy a perder como empresa es la prima de T-Sub 0, pero es un monto que ya conocía. ¿Sí? Y por consiguiente, yo ya voy a estar eventualmente protegido, salvo por la prima que paga al principio. Esto es como una introducción, voy a explicar en más detalle los conceptos. Sin embargo, lo que quiero transmitirles también en este punto es que fíjense que lo que yo como lo catalogué fue que cada vez que yo compro este derecho al banco para que me proteja en el caso de que la tasa de cambio suba, yo pago una prima. Seguramente la mayor parte de ustedes debe estar pensando, ¿dónde he escuchado la palabra prima antes? Y sí, la palabra prima, ¿cierto? Siempre la escuchamos cuando tomamos un seguro, ¿sí? Y estimados, esto que está acá es el payoff de cualquier seguro, ¿sí? Fíjense en algo, bueno, a mí me gusta bastante los autos y por lo tanto les puedo comentar que yo todos los meses, ¿cierto? Sagradamente pago un seguro por si al auto le pasa algo, ¿cierto? Me lo rayan, me chocan o eventualmente me lo roban, ¿sí? Eh, y ese seguro que yo voy pagando mensualmente es lo que uno conoce como la prima del seguro, ¿sí? Y eventualmente, si a mí me chocaran, es decir, en este caso, si la tasa de cambio me juega en contra, es decir, si me chocan o me roban el auto, yo eventualmente ejerzo ese seguro, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que una opción como tal como se las he presentado hasta ahora, es básicamente
un seguro que yo tomo para cubrir movimientos adversos de tasa de cambio. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo como empresa estoy dispuesto a pagar por un seguro para cubrirme de una inundación, de una helada, por ejemplo, de inclemencias climáticas, ¿cierto? Que me pueden pasar si soy alguien que tiene que ver con el mundo de la agronomía, no sé, un exportador de café. Eh, si yo estoy dispuesto a pagar primas para cubrirme de esos escenarios catastróficos, bueno, no veo por qué no estaría dispuesto a pagar primas para cubrirme de movimientos adversos de tasa de cambio. ¿Sí? Y eso, estimados, es lo que es una opción. ¿Sí? Es un instrumento financiero derivado que me permite pagar una prima para cubrirme de escenarios en donde la tasa de cambio me va a jugar en contra. Sin embargo, si me juega a favor, yo soy libre de no ejercerlo y simplemente pierdo la prima. Antes de entrar ya a los temas más técnicos de las opciones, eh, comentarles una última reflexión sobre que esto es un seguro que me cubre ante movimientos adversos de tasa de cambio. Y esa reflexión es que yo, como les decía, pago sagradamente la prima de mi seguro de auto todos los meses para que me proteja en el caso de chocar o que me lo roben, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, estimados, no estoy pensando, uy, yo no salgo ahora y digo, ojalá me choquen para poder recuperar la prima que pagaba. ¿Están de acuerdo, no? Y eso quiero que quede súper claro, porque muchas veces en el mercado financiero dicen, yo no voy a pagar la prima para cubrirme de la tasa de cambio porque es muy poco probable que ejerza la opción. Bueno, si no ejerces la opción, es una muy buena noticia, ¿sí? Porque si yo no ejerzo la opción, quiere decir que eventualmente no se dio el escenario catastrófico. Y aunque yo haya pagado una prima, bueno, termino ganando eventualmente como importador neto si la tasa de cambio cae o no sube mucho, ¿sí? Eso es lo mismo que yo salgo a manejar mi auto y no quiero que me choque, ¿sí? Independiente de que estoy pagando primas constantemente para protegerme ante el escenario catastrófico de que me choque. Bien. Espero se haya entendido la explicación de cómo funciona o el concepto que hay detrás de las opciones como instrumentos de cobertura. Pero entremos al lenguaje, ¿cierto? Al slang financiero, que nos encanta esto como del inglés, ¿cierto? Y con palabras difíciles para que los instrumentos parezcan bastante más sofisticados. Así que entro a explicarlo para que ustedes se lleven una clara y total idea de cómo funcionan las opciones. ¿Sí? Lo primero es que acuérdense que tal como yo les mostré que esto es un derecho a comprar o un derecho a vender, bueno, en el forward yo tengo la obligación a comprar o la obligación a vender. En la opción, como yo pago una prima, tengo el derecho, es decir, yo veo cuándo ejerzo o no. ¿Y cuándo voy a ejercer? Bueno, cuando me choquen, ¿cierto? Solamente voy a ejercer cuando se dé el escenario catastrófico. Por lo tanto, el primer gran tema que hay que tener en cuenta es que la opción es un derecho y no una obligación. Sin embargo, tengo que pagar algo en el momento de subcero. Segundo, que yo puedo tener la opción a comprar dólares en el futuro, como también puedo comprar la opción a vender dólares en el futuro. Por consiguiente, esto es, ¿cierto? Lo que le serviría al importador y lo que le serviría al exportador. Dado eso, cada una de estas opciones tiene un nombre. Cuando yo compro el derecho a comprar, es decir, yo compro, tomo un derecho, le pido al banco que me venda el derecho a comprar en el futuro, yo a esa opción se le llama una opción call, ¿sí? Y si yo al banco le quiero comprar el derecho a vender en el futuro un activo subyacente cualquiera, en este caso estamos hablando principalmente del dólar COP, si yo quiero comprar el derecho a vender en el futuro, bueno, a ese derecho se le llama put. Bien, maravilloso. Seguimos. La segunda, una segunda gran diferencia que tienen las opciones con respecto al forward, estimados,
Es que yo cuando tomo un forward, si la mayor parte de ustedes ya está familiarizados con el forward, lo que negocio es el precio forward que el banco me lo da por determinado, ¿cierto? Yo lo llamo a 3.915 y le digo quiero comprar forward a 30 días y ¿qué hace el banco? Me dice, ok, yo te lo vendo a 3.925, ¿sí, banco? ¿Sí? Perfecto. En las opciones no. En las opciones yo elijo el nivel a partir del cual yo quiero ejercer, ¿ok? Por lo tanto, hoy día la tasa de cambio está a 3.910, por ejemplo, o 3.915, no me acuerdo, no he visto el número exacto, lo vamos a ver ahora, pero no he visto el número exacto en estos últimos minutos, pero eh, imaginémonos está en 3.915. Y yo como importador, sí, como importador, la verdad es que mi escenario catastrófico es que la tasa de cambio vuelva a superar los 4.000 para arriba. ¿Ok? Por lo tanto, estimados, yo lo que puedo hacer es decir, oye, yo quiero una opción call, es decir, quiero comprar dólares a futuro para pagar mis obligaciones como importador, pero las quiero a 4.000. Porque yo, como veo las opciones como un seguro, quiero que solo me proteja del escenario catastrófico. Y el escenario catastrófico, estimados, es que la tasa de cambio se vaya sobre 4.000, no que se vaya sobre 3.925. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ya, pero ¿y por qué no la pongo a 3.925? ¿Por qué creen ustedes? Porque obviamente, y esto adelantándome un poco a lo que viene más adelante, pero que es importante, ¿qué prima de seguro les va a salir más barata? ¿La prima de un seguro que me cubre de 3.925 para arriba? ¿O la prima de un seguro que me cubre de 3.000 o de 4.000 para arriba? Evidentemente la de 4.000 para arriba es mucho más barata, ¿sí? Y por lo tanto, yo puedo pagar una prima menor para cubrirme de mi escenario catastrófico, ¿sí? Que en Colombia hoy día, por cómo se ha comportado la tasa de cambio este último tiempo y por lo que hemos visto en el pasado, quizás puede ser una opción, una alternativa, para no mezclar las palabras de opciones, ¿cierto? Una alternativa muy relevante dadas las condiciones de mercado. Es decir, comprar solo si se va sobre 4.000, que es ya un escenario más catastrófico para mí como importador. En el caso de los exportadores, bueno, ahí tendrían que evaluar cuál es ese escenario catastrófico. Ya lo comenté esto, por supuesto, las opciones, yo selecciono si quiero una call, a qué strike y eventualmente el banco, ¿qué es lo que me entrega de vuelta? Bueno, ¿cuánto cuesta ese seguro? ¿Cuánto es la prima de ese seguro? Bien, perfecto. Y en la prima, lo relevante a la conversación que vamos a tener en un momentito más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo relevante acá es, bueno, ¿cuánto cuesta esta maravilla? ¿Sí? Ok, hasta ahora súper entendí perfecto que esto solo me cubre en el caso de que la tasa de cambio me juegue en contra. En el caso de que me juegue en contra, yo voy a ejercer y me van a compensar a favor. Pero todo esto depende de, bueno, cuánto cuesta el seguro. Yo feliz de asegurarme mi auto, ¿cierto? Y pagar mensualmente. Pero mientras me cobren un valor que sea razonable para el auto que tengo, ¿sí? Si me cobran mucho, por supuesto voy a decir, bueno, no, entre pagar eso prefiero que me choquen y eventualmente ahí veo qué hago, ¿sí? Ese concepto, acuérdense siempre de hacer el símil del concepto de seguro con las opciones. Finalmente, existen dos tipos de opciones que son las más utilizadas, aunque existen un montón, y por eso ahí feliz de que nos dejen en los comentarios si les gustaría en un próximo webinar que habláramos de estrategias de opciones más sofisticadas, pero las dos típicas opciones y la más utilizada es la europea y la otra típica es la americana. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo tomo una opción, como es un contrato futuro, en la europea solo la puedo ejercer en el momento de la fecha futura. Es decir, si yo la tomo a 30 días, bueno, la puedo ejercer en 30 días más. La americana, al contrario, lo que tiene es que aunque yo la tome a 30 días, la puedo ejercer en cualquier momento dentro del periodo de los 30 días. Existen opciones más sofisticadas, por ejemplo, acá les mostramos la asiática porque no ha tocado que en el mundo energético son bastante utilizadas o llamativas. Y lo que hace la asiática es que
promedia el tipo de cambio durante su vida. Es decir, yo no ejerzo mi derecho según el tipo de cambio del día 30, sino que ejerzo el derecho según el promedio de tasas de cambio que hubo desde el día 1 hasta el día 30. Bien, y aquí ya el mercado financiero se pone, como ustedes saben, extremadamente ingenioso y novedoso y hace distintas combinaciones, pero quédense principalmente con la europea y con la americana para los que nos convocan. Bueno, ya les mostré el payoff, pero lo repito, si yo tomo una opción call, en la opción call, llegado el strike que yo determiné, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que les di, era 4.000, ¿cierto? Si llega a 4.000 y lo supera, yo empiezo a ejercer y por lo tanto me empiezan a compensar y empiezo a generar una utilidad. Sin embargo, si esto queda por debajo de 4.000, mi máxima pérdida es la prima que pagué en el momento de subsidio. ¿Bien? Por el contrario, si el banco me vende la call, fíjense que el banco tiene la posición exactamente opuesta. ¿Cuánto es lo máximo que puede ganar un banco al venderme una opción o al venderme un seguro? La prima, ¿sí? Volvamos a hacer la analogía. Si yo me tomo un seguro contra auto, lo único que puede ganar la aseguradora es la prima. ¿Sí? No puede ganar más que la prima. Sin embargo, yo sí puedo, el banco sí tiene un pago negativo ilimitado, que es eventualmente la potencial compensación que va a haber en el futuro. ¿Vamos bien hasta acá? Espero que se entienda todo, si no, como dijo Claudio, vayan dejando sus preguntas en el Q&A. Bien. Entonces, esta es la posición relevante para nosotros como empresa, porque como empresa obviamente siempre vamos a estar comprando seguros y no vendiendo seguros. En el caso de la put, a donde yo compro el derecho a vender, ¿qué es lo que pasa? Yo genero un strike, por ejemplo, imagínense a 3.800, ¿sí? Y si se cae de 3.800, yo empiezo a recibir compensación porque empiezo a ejercer este derecho. Pero si sube la tasa de cambio, en el caso de que se vaya a 4.000, 4.100, lo que ustedes quieran, lo máximo que puedo perder es la prima que pagué entre subcero y por lo tanto el banco tiene la posición exactamente contraria, lo máximo que puede ganar es la prima que yo pagué. Sin embargo, si la tasa de cambio cae, el banco eventualmente puede pagar, la pérdida puede ser infinita, pero obviamente uno tiene ciertos rangos de máxima acción, pero efectivamente puede ser infinita y ahí es donde yo tengo el seguro. Puede ser infinita, claro, el auto puede caer en pérdida total, ¿cierto? Y ahí el banco me tiene que compensar el auto completo. Bien, espero hayan entendido lo que es una opción call y una opción put, cuál es su payoff y en función de eso que funcionan como un seguro y que por lo tanto me cubre mi posición intrínseca como empresa. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, ¿qué es lo que determina entonces el valor de esa prima? Porque, insisto, ahora la única pregunta es que, ok, mira, me lo vendiste, me convenciste. Las opciones son extraordinarias. ¿Por qué? Porque solo me compensan en el escenario malo y cuando es el escenario bueno solo pago la prima. Bien, pero la gran pregunta entonces es, ¿cuánto cuesta la prima? ¿Sí? Porque la prima al final es lo relevante a la hora de saber si yo estoy dispuesto o no a tomar este seguro. Y lo primero que tenemos que entender es cuáles son los factores que afectan a esta prima. ¿Sí? Entonces, yo ya le adelanté uno, pero acá los tengo dos. Bien. El primer factor es, bueno, ¿a cuánto está el spot con respecto al strike que yo quiero fijar? ¿Están de acuerdo en eso? Insisto, si yo quiero comprar una call, es decir, quiero comprar el derecho a comprar dólares en el futuro, no es lo mismo comprar ese derecho a 3.925 estando en 3.915 que comprar ese derecho a 4.000 estando en 3.915, ¿cierto? ¿Por qué? Y aquí está lo clave, estimados. Siempre quédense con esto que voy a decir ahora. ¿Por qué uno es más barato y uno es más caro? Es mucho más barato comprar el seguro a 4.000. ¿Están de acuerdo, no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que yo ejecute es más baja. ¿Sí? Es decir,
la probabilidad de que la tasa de cambio se vaya sobre 4.000 es más baja que la probabilidad de que se vaya sobre 3.925. ¿Por qué? Por la cercanía con el spot. Simplemente con eso. ¿Sí? Entonces, la prima viene determinada, en principio, también por el strike que ustedes determinen a la hora de llamar al banco. Porque yo al banco lo llamo y le digo, banco, quiero comprar una call con strike de 4.000. Y el banco me va a decir, eso vale tanto. Pero si se la pido a 3.925, ese valor va a ser considerablemente más alto. Bien, excelente. Un segundo y tercer factor, miren, fíjense en algo. Si ustedes están familiarizados con el forward, hasta ahora no les he dicho nada nuevo. Solo, ¿por qué? Porque en el forward el strike es el precio forward. ¿Están de acuerdo, no? En las opciones yo puedo determinar el strike. En los forward el strike es el precio forward, que es básicamente el precio spot por la tasa de depreciación. ¿Sí? Adicionalmente, a las opciones también les afecta el querido y ya muy manoseado en estos tiempos diferencial de tasa, ¿sí? Y tiene la misma lógica, estimados, que en el forward, ¿sí? Un diferencial de tasa hace que haya una depreciación futura más grande y por lo tanto la probabilidad de que suba es más grande que la probabilidad que caiga, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No que suba violentamente, sino que simplemente por depreciación por diferencial de tasa, el tipo de cambio hoy día vale más en el futuro. ¿Sí? Bien. Sin embargo, hay dos variables que no existían en el forward, o que, bueno, el tiempo existe en el forward, pero que en las opciones es mucho más relevante. La primera es el tiempo, que insisto, existe en el forward, pero no es tan relevante como en la opción, y la volatilidad de lo que yo estoy cubriendo. En este caso, la tasa de cambio. ¿Por qué esto es relevante? Y se los voy a mostrar con un dibujo mejor. Bien, porque fíjense, si yo parto en 3.950 y pongo un strike en 4.000, o pongámosle 3.915, ¿cierto? Y un strike en 4.000, pero la volatilidad que está teniendo la tasa de cambio, como ha sido en la tónica del último tiempo, es baja, nuevamente entra este gran concepto con el cual yo quiero que todos ustedes se queden después de esto. Existe mayor probabilidad de ejecución si la volatilidad es más grande a que si la volatilidad es más pequeña. ¿Están de acuerdo? Esto que está acá significa hasta dónde podría llegar la tasa de cambio en un rango estadístico en medio año. Si la volatilidad es grande, la probabilidad es que llegue a puntos mucho más grandes. Entonces esto por acá podría ser, no sé, 5.000. Bien, sorry por el número. Y por abajo, no sé, 3.000. ¿Ok? Sin embargo, si la volatilidad es baja, a lo mejor esto se reduce a, no sé, 3.700 y 4.400, por decirles algo. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad de que quede por sobre 4.000 y cuánto por arriba de 4.000 queda es muy relevante a la hora de setear la prima, ¿sí? Esto en volatilidad, pónganle a mí, y sorry que siga con el ejemplo del auto, pero es muy bueno para entender y para hacer la analogía con esto. Cuando yo era muy joven, el seguro de mi auto era más caro que ahora, ¿ok? Que soy menos joven, por supuesto, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando soy muy joven, tengo más volatilidad, ¿están de acuerdo, no? Sin embargo, cuando soy menos joven como ahora, eh, hay menos posibilidad de que yo haga locuras, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto la probabilidad de ejecución del seguro de auto es más baja. ¿Me siguen? Bien. Por lo tanto, al contrario del forward, ¿cierto? La volatilidad es muy relevante en las opciones. Es decir, cuánto se está moviendo la tasa de cambio hoy día es muy relevante. Y no solo cuánto se está moviendo hoy día, sino que es cuánto cree el mercado que se va a mover en el futuro. Por eso, cuando uno transa opciones, se llama que la volatilidad
es la volatilidad implícita que tiene el precio del dólar COP en este caso. Bien, espero se haya entendido esta analogía de por qué la volatilidad y el tiempo es relevante. Bueno, ¿por qué el tiempo es más relevante? Obviamente tengo más probabilidad de chocar en 2 años que en un mes. ¿Sí? Obvio. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo es muy relevante también a la hora de determinar cuánto va a ser la prima. ¿Por qué? Porque si uno toma una opción para cubrirme del dólar COP a 2 años, es mucho más probable que en 2 años esté sobre 4.000 que si la tomo a 15 días. ¿Sí? En 15 días existe la probabilidad, pero es mucho más baja. ¿Sí? Entonces, el tiempo y la volatilidad y combinadas son un factor muy relevante a la hora de determinar la prima de una opción. Bien, espero me hayan seguido porque el spot, el strike, la volatilidad y el tiempo son relevantes principalmente. El diferencial de tasa lo vamos a dejar a un curso más profundo de opciones. Bien, sin embargo, y aquí viene el gran punto, ok, yo tengo todos estos datos, ¿cómo los utilizo para saber cuánto es el valor de la prima? Ah, nos pusimos pesados. Bueno, la verdad, estimados, es que no hay que complicarse acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio lo determinaron, los que determinaron cómo calcular el precio de una opción se ganaron el premio Nobel. Y por lo menos yo estoy bastante lejos de poder llegar a conclusiones como esa. Ellos llegaron a una fórmula no muy amigable, que es la que están viendo acá, pero que cuando uno la entiende es bastante amigable y con esto llegan al precio de una call y llegan al precio de una put, ¿sí? Pero ustedes si ya hasta aquí llegamos, yo me desconecto, no se desconecten, pero hasta aquí llegamos, yo me desconecto porque esto ya jamás voy a estar haciendo esta fórmula en el forward, es mucho más fácil calcularlo y todo, ¿sí? Pero aquí es donde esto se simplifica bastante, estimado, porque esta fórmula primero ustedes la pueden hacer en muchas plataformas, incluyendo la que les voy a mostrar ahora, que es nuestra plataforma Symmetry, pero adicionalmente, si ustedes ya quieren hacerlo por sí solo, esto es cosa de hacerlo una vez en Excel, ¿ok? Como todas las fórmulas, no nos compliquemos en entender la fórmula, si quieren, por supuesto, sí las podemos entender, pero no nos compliquemos y simplemente agarremos los datos y metamos en esta fórmula y obtengamos el resultado. Lo relevante es siempre tener los conceptos que hay detrás de, bueno, si aumenta la volatilidad, aumenta el precio. Si aumenta el plazo en años, aumenta el precio. ¿Sí? Bien. Entonces, no nos compliquemos y veamos un ejemplo práctico en la plataforma Symmetry. Bien. Entonces, déjenme compartirle. Esta es nuestra plataforma y a propósito, bueno, el precio, mire, el precio está bastante por debajo de lo que estaba diciendo. Hoy día está en 3.893. Eh, por lo tanto, la opción a 4.000 cada vez no sale más barato. Me voy a ir aquí a Net Derivatives y me voy a ir a opciones de moneda. Vamos a seleccionar el dólar COP y fíjense, yo voy a partir hoy día y voy a hacer el mismo ejemplo de la call, ¿cierto? Voy a poner plazo, no sé, 31 días. Obviamente que día hábil no válido. Ahí sí, porque me dice si es feriado o fin de semana. Y voy a poner el strike, lo relevante que yo les comentaba, ¿cierto? Y el strike a futuro será, no sé, yo quiero cubrirme a 3.950 dado que está en 3.890, ¿cierto? Quiero cubrirme ante el escenario catastrófico y el escenario catastrófico es que la tasa de cambio se vaya sobre 3.950. ¿Y para cuánto monto lo quiero hacer? Bueno, hagamos en este caso $1.000.000. 1.000.000 nomás, no seamos tan greedy. Claramente no le estoy apuntando a los ceros. Ahí sí, $1.000.000. Bien. Y le ponemos calcular. Y aquí Symmetry hace el Black and Scholes que yo recién les mostré. ¿Para qué nos vamos a complicar nosotros con el Black and Scholes, cierto? Y aquí tenemos el resultado de ese Black and Scholes. Y lo que dice esto es, mira, si el precio está en 3.894 y tú quieres un strike de 3.950, ¿sí? El valor de la opción es 0,89%, es decir, $8.934. Esto es real, por si acaso, lo que les estoy mostrando, por lo tanto, si ya quieren tener una idea de cuánto vale una opción, ahí tienen una idea. Entonces, bueno, también en pesos colombianos, si lo que ver son 34 millones de pesos colombianos. Pero lo relevante es que 0,89%, eso quiere decir que
Yo pagando un 0,89% del millón de dólares, me evito el escenario catastrófico de que ese millón de dólares yo lo tenga que compensar por sobre 3.950. ¿Sí? Es decir, si yo soy un importador y tengo que comprar un millón de dólares en 30 días más, o en este caso en 29 días más, yo acá ya estoy seguro que lo máximo que voy a pagar es 3.950. Si se va a 4.000, bueno, me van a compensar 4.000 menos 3.950 por el millón de dólares. Bien, y eso me cuesta 8.934 dólares. Bien, vamos viendo un poco la analogía de lo que les dije. ¿Qué pasa si yo en vez de querer hacerlo a 29 días, lo hago a 14? Bueno, la ley de Murphy hace que siempre elija valores que están feriados. Bien, ahí 13 días, espero no sea de mala suerte. Pero si yo le hago el clic ahora, fíjense que el costo bajó casi a la mitad, 5.500 dólares. ¿Por qué baja a la mitad? Bueno, porque el tiempo es más corto. ¿Sí? Si el tiempo es más corto, eso quiere decir eh, que hay menos, insisto con este término, hay menos probabilidad de ejecución. Y si hay menos probabilidad de ejecución, el costo de la prima o el costo de la opción debería ser más. ¿Sí? Nuevamente, y haciendo la misma analogía que hicimos hace un momento, volvamos a nuestros 29 días y los 8.000 dólares, pero esta vez cambiemos, que todo esto lo permite Symmetry, cambiemos el strike. Y ahora yo no me quiero cubrir a 3.950, me quiero cubrir a 4.050, me quiero cubrir mucho más lejos. Mi escenario catastrófico está mucho más retirado. ¿Cae el precio? Claro que cae. ¿Sí? Porque a 3.950 la probabilidad de ejecución es muy cierta en 30 días más. Sin embargo, 4.050 puede ser que pase, pero la probabilidad es bastante menor. ¿Sí? Y por lo tanto, el precio ahora cae a 2.267. Fíjense en esto, cómo podemos jugar con esto. Porque yo puedo a lo mejor elegir una tasa de cambio muy lejana y eventualmente protegerme de un escenario muy, pero muy catastrófico. Cristian, Claudio, ¿querías sí, decir algo? Sí, están dale. pidiendo, te interrumpo porque están pidiendo si la puedes simular a 90 días. Después el resto podemos contestar, pues, pero dado que está ahí, dale. Claro, no hay problema. Mira, 90 días. Ahí está. En este caso, bueno, 15.377. El precio se disparó enormemente, estarán todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el plazo ahora son 90 días. La probabilidad de que en 90 días se dé el escenario que estoy intentando simular es mucho más alta y por lo tanto el precio es mucho más grande. En este caso, un 1,54% sobre el millón de dólares. Bien, me he entusiasmado harto con el webinar, así que en honor al tiempo voy a mostrarles que simplemente acá yo podría ingresar el contrato llenando todo esto, pero eh, yo obviamente me adelanté a todo esto y ya tengo un contrato guardado de opciones en la cartera de Symmetry. Acá lo pueden ver que le puse webinar 14 del 3. Yo acá compré el mismo millón de dólares, compré la call a 3.950, ¿cierto? Y fíjense que le voy a hacer clic para que podamos ver el detalle. Fíjense que lo puse a 31 días, ¿sí? Partiendo el 1 de marzo. Y lo que hace Symmetry hoy día, bien, aquí me voy a devolver así nomás, es que me valora cuánto vale esa opción hoy día. ¿Por qué, estimados? Y aquí viene lo último clave que les quiero transmitir, aparte de las razones por qué esto no es más utilizado. Y es que, fíjense que ahora esto vale 5.700, ¿sí? Y a 3.950, ¿se acuerdan que costaba más o menos 8.000? ¿Por qué cayó el precio? Bueno, porque quedan menos días, ¿sí? Y la verdad es que no estamos arriba del 3.950, estamos afuera del 3.950, por lo tanto tú no estarías ejecutando y eventualmente no estás ejecutando, pero ya te quedan 15 días nomás para que se dé el escenario en el que ejecutas. Por lo tanto, el precio de la opción en este caso ha ido cayendo. ¿Sí? Y esto, estimado, es lo que vale la opción para la contabilidad de ustedes como empresa. ¿Sí? Es decir, cuando yo tomo una opción, registro que compré un derivado que cuesta lo que valía la prima. ¿Sí? Por lo tanto, ojo con eso.
que yo tengo que hacer un desembolso de caja en T sub 0, pero inmediatamente me quedo con un activo que es un instrumento derivado que vale X. Sin embargo, durante el avance del tiempo, obviamente este valor puede ir disminuyendo en función de que no ejecute. Pero como les dije, si no ejecuto, eso son buenas noticias, estimados. ¿Por qué son buenas noticias? Porque eventualmente eso quiere decir que no me han chocado. ¿Ah? No se ha dado el escenario catastrófico. Pagué la prima, sí, pero bueno, fue un seguro, fue algo que estaba dispuesto a pagar para evitarme el mal rato de si se daba el escenario catastrófico. Bien, bueno, como dijo Claudio, si quieren algo relacionado con contabilidad, eh, lo podemos ver, o si quieren algo relacionado con estrategias más sofisticadas de opciones, también lo podemos ver en un webinar futuro. Háganos sus comentarios, así como los youtubers, háganos sus comentarios ahí en el chat y nosotros lo tomamos en el futuro. Simplemente para terminar, estimados, en honor al tiempo, nosotros hacemos una encuesta a empresas, tanto en Chile como en Colombia. Esto que están viendo es esa encuesta, el último resultado en el 2023 en Colombia. Y como pueden ver, el forward de moneda, el 86% de las empresas dice que al menos alguna vez ha utilizado forward de moneda o que lo utiliza. Sin embargo, las opciones, solamente el 17% dice que la utiliza. ¿Por qué esa diferencia tan radical si lo que yo le acabo de vender debería ser el instrumento que le acaba de cambiar la vida respecto al manejo de riesgo financiero? ¿Por qué esa diferencia tan radical, estimado? Bueno, acá les traemos algunos puntos para que lo tengan en cuenta. Primero, a las empresas en general les cuesta pagar esta prima upfront, ¿sí? Lo que para mí es bien contradictorio. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a pagar primas por inclemencias del clima, por ejemplo, ¿sí? Algún accidentes catastróficos que puedan ocurrir, incendios, ¿cierto? Pero no estoy dispuesto a pagar una prima para protegerme de la tasa de cambio. Eso para mí es más o menos contradictorio. Sin embargo, el segundo punto sí lo puedo defender. ¿Y cuál es? Es que en general estas primas, como lo pudieron ver ahora, pueden resultar muy caras para lo que estoy protegiendo. ¿Sí? Entonces, pagarla upfront no debería ser un problema. Hacer que sean muy caras puede que sea un problema. Pero ahí recuerden los tips que yo le acabo de decir. Pongamos el plazo más corto o pongamos el precio más distante del spot. ¿Para qué? Para que efectivamente la prima se reduzca. ¿Sí? Y donde también se genera un tope súper sustancial respecto a lo que quiere hacer la empresa cuando quiere tomar estas opciones y por qué no las toma. Bueno, porque las variables, al contrario del forward, hay una variable en particular que es muy poco observable, que es la volatilidad. ¿Sí? Si se fijaron cuando yo les mostré Symmetry, Symmetry les mostraba qué volatilidad estaba utilizando, pero esa no es una variable que hoy día sea tan observable como lo es la tasa de depreciación o los puntos forward, ¿sí? Entonces ahí como que se empieza a enredar porque uno empieza a decir, me está cobrando mucho porque está poniendo una volatilidad que es mayor a la que debería ser, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahí es donde plataformas como la que yo le acabo de mostrar son claves. Yo me puedo abrir a este instrumento mientras tenga data para comparar lo que me está ofreciendo el banco con respecto a lo que tiene que ser. Lo que ustedes vieron es data 100% de mercado. Y finalmente, y por eso les ofrecemos el webinar que les comenté, otra razón por la cual las empresas no toman opciones es por la dificultad, o más que dificultad, desconocimiento en el cálculo del mark to market o en la contabilización. Les ofrecemos el webinar más adelante para ver un poquito, una brocha de cómo se contabiliza y eventualmente, ojo con el cálculo del mark to market, porque con plataformas como Symmetry no ahorramos eso. ¿Sí? Ya no tengo que saber Black and Scholes, no tengo que entender la fórmula, no tengo que conseguirme los inputs de mercado, yo simplemente cargo las opciones acá y obtengo el valor de mercado de la opción. ¿Sí? Por lo tanto, ahí eliminamos esa dificultad y la contabilización, bueno, es cosa de entenderla una vez y finalmente la podemos solucionar. Me extendí, me emocioné con el webinar. Hace mucho tiempo que no hacíamos webinar, entonces estaba muy contenido, pero espero que haya sido de mucha utilidad. Y Claudio, no sé ahí si hay preguntas y ojalá sean fáciles.
Sí, hay algunas preguntas, hay pocas preguntas, creo que estuvo muy claro o ya se nos están quedando dormidos, quiero pensar de que estuviste muy claro, pero bueno, todo súper clarito. Bueno, una de las preguntas que llegaron fue, si no se ejerce la opción al vencimiento, la empresa auditora lo vería como contabilidad de cobertura. No entiendo muy bien la pregunta porque mezcla cosas, pero creo saber para dónde va en el fondo. Es como si esto pasa o no pasa por resultados, Cristian. Si no ejerzo la opción, ¿qué Eh, pasa? sí, es que si yo no ejerzo la opción, es irrelevante tener o no contabilidad de cobertura, porque en el momento en que yo, si no ejerzo la opción, ¿cuánto vale la opción? Vale cero, estarán todos de acuerdo, ¿no? Porque la única forma en que yo no ejerza la opción es que queda por debajo de mi strike, ¿cierto? Entonces, el tipo de cambio termina en 1920, yo tenía un strike de 3950, prefiero comprar a mercado en vez de comprar al 3950, no ejerzo. ¿Cuánto vale la opción? Cero. Entonces, bajo la contabilidad de cobertura, no hay nada que llevar ni a resultado, ni operacional, ni no operacional, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, durante la vida de la opción, cuando la opción vale algo, no hay ningún problema en llevarla por contabilidad de cobertura, estimados. Ojo con eso. La opción es un instrumento 100% avalado tanto por IFRS como por US GAAP como instrumento de cobertura. Ok. Otra pregunta es: ¿qué superficie de volatilidad empleamos nosotros en Symmetry? Bueno, hay proveedores de data oficial en Colombia para proveer de superficies de volatilidad, puntos forward, tasas de descuento, etcétera. Así que nosotros tenemos contratado uno de esos proveedores para la superficie de volatilidad. Sin embargo, en el intraday, para hacer la cotización, nosotros tenemos un proveedor de data extranjera, el cual nos manda la volatilidad del dólar. Ok. Eh, es posible ver la griega, me imagino yo que en un webinar, ¿no es cierto?, opciones más avanzadas se están refiriendo a Delta Gamma. Me imagino que a eso se refieren. Sí, de hecho, en la plataforma eh, en la cotización, ustedes pueden ver acá que dice griegas. Entonces, si yo hago el cálculo, efectivamente te muestra las griegas, Delta Gamma y Vega, que son las más utilizadas. Yo creo que esas serían todas las preguntas. Eh, o sea, hay un Ah, qué par más. bueno, eran fáciles. Sí, eran bastante fáciles. Hay una que no entiendo a qué se refiere. A lo mejor tú entiendes, Cristian. La última. Esta es la última. A Si ver. hablamos de clima, ¿lo podríamos relacionar con las arras para pisar o dejar por sentada la opción? No, 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 es que no entiendo lo que Arras, significan las arras. amarras puede ser. Ah, Yo creo. las amarras. Que no te entendí entonces lo que No, no, dijiste. no. Dice arras. Entonces realmente no. Ah, ya no. No, a lo mejor es un concepto que no, que Sí, no, que nosotros no, que no no, que tenemos. no, que no, Bueno, que ahí no, nos pueden claro, que escribir no, un no correo tenemos si tan quieren. en la mente. Sí, feliz de que crearon un correo Bueno, y ahí y lo están revisamos a qué contando se el refiere. fondo, están preguntando cuál es la metodología recomendada para realizar el test de eficiencia de opciones. Eso además tiene que ver con la parte de la contabilización de la opción en el Sí, test de efectividad. Así que eso sería todo, me parece. así que los dejamos muy invitados al de contabilidad si eso es lo que quieren. Y también el otro, quieren ambos. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Perfecto, bueno, Cristian. hacemos Gracias a los dos, todos no tenemos harto por prisa. participar. Vale, chao, Muchas chao. gracias, Claudio, y gracias a todos por la asistencia. Que estén muy bien, ¿eh?